Bueno, de mis abuelos recuerdo poco, pero sí tengo una memoria muy clara de mi abuelo por parte de mi papá, del abuelo Juan, que era un señor alto, de bozo colorado, me acuerdo yo, mono. Un hombre supremamente sencillo, de un mostacho de los que se tuerce el borro aquí a los lados, sombrero blanco de caña con cinta negra. Nunca se puso zapatos. Él utilizaba unas cotizas, se llamaba cotizas, que era la suelita pegada con una lona y unos cordones. Siempre utilizaba unas cotizas o blancas o cotizas verdes. Y generalmente en la casa siempre utilizaba una ruana negra, pantalón negro y una camisa blanca y su sombrero. Nunca le faltó su sombrero. Ellos no eran muy cariñosos. De mi abuelo me acuerdo sentado en un rincón de la casa, en una silla mecedora, con su ruana negra, con sus babuchas blancas y un sombrero con cinta negra, y él tenía un tumor en la garganta, como por aquí a un lado. No me acuerdo de más. El papá de mi papá fue más bien poquito. Me tocó más bien fue los últimos días ya para morir. Él sufrió mucho porque le dio un tumor al lado aquí de la garganta. No supe qué motivo fue, pero sí me tocó conocerlo muy poquitico, cómo era él, si era querido con los nietos, porque no me tocó gozarlo. Ellos vivían al lado de la iglesia del poblado, de San José, y él se paraba en la puerta a contemplar sus bigotes, siempre enroscándose sus bigotes. Y yo estaba muy pequeño, pero me imagino que pasaba horas, porque yo lo veía ahí siempre paradito en la puerta, conversando con todas las personas que pasaban y le pedían consejos. Y tengo uno muy claro, que siempre le decía a un señor que le preguntó en qué invertía. Y en ese momento estaban saliendo los niños de la escuela. Y le dijo, vea, mire esos muchachos algún día van a tener que vivir en una casa. Compre uno de estos lotes que hay por aquí cerquita a la plaza. No, de vez en cuando que el papá nos traía como un ratico a hacerle la visita a los otros abuelitos, a los papás de mi papá, y eran más serios, no eran tan cariñosos como los otros abuelitos, muy lindos porque nosotros los veíamos hermosos. Papá Juan era una persona muy linda. Es lo único que recuerdo, que era un señor muy hermoso, porque tenía un bigote hermoso, muy lindo, el color de los ojos. Me imagino yo que serían parecidos a los de mi papá. Y papá Juan muy callado, mucho. Pero siempre le teníamos como un respeto tan raro. Mi abuelo, me acuerdo que nosotros los miércoles teníamos en la escuela había lo que llamaba asuetos, que no eran vacaciones, asuetos. Y nos dejaban libres para una caminada. Mi abuelo nos invitaba a Hernando y a mí. Él se terciaba la ruana, porque la ruana no le faltaba, pero no era una ruana peluda, sino paño inglés negro, el sombrero y el carriel. Y llevaba 2 paqueticos. En uno llevaba 3 pastillas de chocolate y una libra de panela. Era para hacernos el algo allí en la finca que anteriormente llamaba La Loma. Y él en el otro paquetico se llevaba 1 kilo de sal. Y él tenía un ganadito allá, 2 o 3 terneras, porque eran negociantes de terneras. Ganado blanco, orejinegro. Y en una lomita así, a cada una le hacíamos un montoncito de sal. Animales se comían y dejaban el roto. A los 15 días, en los mismos rotos le echamos la sal, para que no se la fueran a robar, pues sería. Y él nos llevaba a pie, para nosotros era larguísimo, porque salíamos del Parque del Poblado. Y 2 cuadras más arriba, en la casa de un señor Vélez, Juan de la Cruz Vélez, de ahí para arriba era puro empedrado, hasta la finca. Y en estos días yo pensando cómo mi abuelo, en cotizas, se subía por todos los empedrados. Y nos bajábamos pues a las 4:30 o 5 de la tarde. Nosotros llegábamos de muerte, porque para nosotros es una caminada. Son 3 kilómetros de subida y 3 de bajada, de muerte, pues.
y él como si nada fuera. Con él subía a una finca que él tenía que se llamaba La Loma, que estaba situada a 3 kilómetros ahí de la Plaza del Poblado, y subíamos caminando en esa época, yo no sé cuánto me demoraba. Y tengo recuerdos agradables de él, porque a la entrada de la finca había un palo de mango matasano, y él me daba manguitos matasanos, y me decía, mucho cuidado, porque este matasano es matasano, produce dolores de estómago. Yo le voy a dar un manguito, pero no le cuente a su papá. Tal vez fue mi primer secreto. Ya cuando yo lo conocí, yo creo que él ya se había dejado de su negocio. Él inicialmente tenía un negocio de una recua de mulas. Me contaban que él tenía 100 mulas y era como un transportador. Él traía mercancías de Berrío, traía mercancías de Manizales, traía mucha mercancía aquí internamente, pues movía lo que era panela que venía de Barbosa, la subían a Río Negro y de Río Negro bajaban papa para Medellín. Y como particularidad me acuerdo que él trajo lo que nosotros llamábamos el inalámbrico, que era una antena muy grande que había localizada aquí en el Alto de las Palmas, que fue un referente para muchos en muchos años. Siempre decíamos, vamos, y vamos a pasar por el inalámbrico. Y me contaba mi papá que cuando ellos transportaban esa antena, como era tan larga, los caminos eran muy sinuosos, entonces tenían que llevar la antena en 2 mulas, una adelante y otra atrás en lo que se llamaba una turega, y que ellos tenían que ir puliendo las curvas porque no alcanzaban a dar la vuelta. Papacito, él se murió cuando nosotros estábamos muy pequeñas, se murió más o menos en el 45, Olga Cecilia nació en el 45, en el 46 a mediados de este año se murió él. Era una persona bondadosa, muy callada, de bigotico blanco, de ojos azules, eso es lo que más me acuerdo de él, muy bondadoso y muy callado. Amparo me contó que yo nací el 11 de diciembre del 45 y que él pasó la dieta encerrado con mi mamá, el abuelo. Pasó la dieta de mi mamá, él estuvo acompañándola. Mi mamá le decía, don Juan, salga, vaya un ratico con los otros afuera. No, Elisa. Y después, como a los 6 meses, él murió del mismo año en que yo nací, entonces yo no lo conocí. Muy callado, muy reservado. Después recuerdo a última hora, a él, aquí sobre el lado derecho, después de la oreja, le resultó una bola. Y en esa época, pues no estaba tan adelantada la cosa del cáncer. A él le untaban pomadas y 50.000 cosas hay. Era un cáncer que le perforó la vena aorta, es lo que pasó por acá, y se lo llevó. No recuerdo más cosas, él era muy callado, no le conocía hermanos ni hermanas. Él fue el fundador, a continuación, de la iglesia actual del poblado, en toda la esquina. Ahí, en esa casa, nacieron, creo que nacieron todos mi padre y mis tíos, que fueron, creo que 15 o 16. De mi abuela Cecilia también tengo recuerdos pues muy claros, que era una señora delgadita, muy finita, con muchas arrugas, me acuerdo, con unos lentes negros, y siempre me acuerdo de ella sentadita, surciendo medias, remendando la ropa de todos los hijos y de todos los nietos, porque allá les llevábamos la ropa encostalados. Muy particular porque surcían las medias con un foco, un bombillo. Ponían el bombillo, alrededor del bombillo rehacían los jarretes, que era lo que nos dañaba. Y siempre haciendo tabacos. Ella hacía los tabacos para mi abuelo Juan y para ella. Y de tanto molestarla algún día me dio a mí el primer tabaquito cuando tenía por ahí 3 años. Y desde eso fumé. En aquella esquina se sentaba mamá Cecilia en una mesita que tenía, así como de este tamaño, con un cajón. Y mamá Cecilia hacía los tabacos para ella. Ella fumaba tabaquitos.
y ella misma los hacía. Lo lindo era ponerse a ver a la abuelita hacer los tabaquitos, porque ella cogía las hojas del tabaco y las alisaba hasta que las ponía lisitas, y las hojas eran así de grandecitas como la mesa. Después lo que sobraba de los borditos, ellos lo volvían un ripiecito y con eso rellenaban los tabaquitos. Entonces le echaba eso en el centro y cogía y iba armando el tabaquito redondo, así de largo. Luego lo partía en el tamaño que eran por unos tabaquitos por ahí así. Nos encantaba verla hacer los tabacos. Ella no era muy querendona, pero nos dejaba que nos paráramos al pie a ver los tabacos. Y un día nos mandó un tabaquito para cada uno. Por consiguiente, los tabacos se los fumó todos Luis Fernando. Todos. Los de los 9. Claro, casi se muere. Muy amiga de hacer tabacos y calillas, de lo que llamaban calillitas, y nos regalaban, nos alcahuetaban los tabaquitos. Y la abuelita nos daba tabaquitos, imagínate. ¿Cómo les parece? Ay, no, es que se quedaron aterradas las cosas que les ocurrían, que ahora sería un escándalo. Que mi abuela Cecilia era curandera, ella era yerbatera, ella era una curandera, ella fue la que nos trajo al mundo, ella fue comadrona, ella fue la que nos trajo al mundo a todos los hijos y a la mayoría de la gente del poblado. Y ella curaba a todo el mundo, ella tenía hierbas de todas las clases, sabía con qué se curaban todas las enfermedades, era así pequeñita. Era muy finita, pequeñita, con una muñita. Yo la conocí, los recuerdos que tengo es que era una sola arruguita, con gafitas, y a toda hora parecía una hormiguita trabajando. De mi abuela me acuerdo que era una persona muy generosa, era una comadrona, pues a todos los hermanos, prácticamente hasta a mí. Fue la que asistió el parto de mi madre y muchos partos de los vecinos del poblado. Partera. Yo recuerdo que en mi casa el hermano menor, Juan Guillermo, nació ahí en la casa, porque ya estábamos grandes y nos damos, no, vea, que embolaten, que es que no sé qué, y nos llevaban ahí con marrulla y cosas para afuera. Ese nació ahí y no recuerdo quién más. Ella era partera, muy rezandera. Yo creo que todas esas lomas del poblado le deben nacimiento de los hijos a mi abuela Cecilia. Tenía una particularidad, que donde iba, donde la llamaban iba, y si la gente era muy necesitada, se aparecía no solo con sus utensilios de comadrona, sino que llevaba un costalito con comida. Entonces atendía las parturientas y les dejaba la comida ahí. Entonces le cuento dos cositas sobre mi abuela Cecilia. Mi abuela Cecilia era absolutamente generosa y desprendida. Y mi tío Bernardo era el tipo más generoso del mundo entero. Bernardo Mesa los sábados llevaba todo por bultos, el bulto de papas, el bulto de panela, el bulto de maíz, el bulto de arroz. Todo lo que se podía llevar en bulto lo llevaba, porque él era el dueño del grano de la arteria, generoso a morir. El jueves no había ni un kilo ni de papas, ni de arroz, ni de maíz, ni de azúcar, ni de nada. La abuela Cecilia le regalaba todo a todo el mundo. Yo no sé si es que en ese tiempo a ellos no los educaron como de ser cariñosos, de abrazarnos, de besarnos, allá no existió eso. Mi abuelita era muy seria, ellos eran más bien pinchaditos. Sí, su familia era como un poquito orgullosita, cómo se fijaban en la gente, en los apellidos, en todo. Y les gustaba mucho que se casaran primos con primos. Allá cuando mi hermana se casó, que era la mayor, para ellos fue como un escándalo que se fuera a casar con una persona completamente ajena a la familia. Pero ya después sí se fueron haciendo ya la idea de que la cosa tenía que cambiar. Por eso en el poblado hay tanta gente de los mismos apellidos. Mesas con posadas con Molina, con Garamillo. Esos eran los apellidos del poblado. Era una señora muy respetable. Mi mamá dice que le tenía mucho respeto a doña Cecilia. Ella pasaba las navidades en mi casa
Y mis hermanas cuentan que ellas tenían que sacar los overoles que mi papá les llevaba al escondido y ponérselos en la portada de la casa, porque ella no permitía que las niñas estuvieran de overoles o de pantalones. Mi papá les llevaba overoles a mis hermanas cuando eran pequeñas y ella no les dejaba poner, les decía chandosas si las veía con esos pantalones. Entonces ellas los tenían que sacar al escondido y ponérselos en la portada. Entonces era muy templada, mi mamá decía que era muy templada, pero muy, muy generosa. Porque mamá Cecilia, que era mi abuela paterna, ella cuando las niñas nacíamos mujeres, entonces ella nos abría las orejas y nos ponía las areticas. Ella nomás. Era la única que hacía ese trabajo. Claro, se fue hasta Venecia a ponerme las aretas. Tan de malas, que cuando bajaban por el cafetal, cayó una rama de un guamo y aporrió a mamá Cecilia en la columna. Mamá Cecilia quedó un poquitico gacha por irme a poner mis aretas. En ese tiempo no hacían nada, sino la tuvieron que ahí mismo volver a traer para Medellín, para el poblado, porque ellos vivían siempre en el poblado, a traerla al poblado otra vez, porque ya no me pudo poner, yo me quedé sin aretas. A mí no me pusieron las aretas ni nadie me las abrió. Era una familia supremamente distinguida. Un tío de mi padre fue el fundador de la Universidad Nacional, de la Escuela de Minas. Juan de la Cruz Posada. Y mamá Cecilia era melliza con la mamá de Ramón H. Londoño. Con decirte que la casa de papá Juan y mamá Cecilia, en la que yo les mostré allí, que era en toda la esquina del parque, enseguida de la iglesia, siempre fue en ese punto. Allá deben haber nacido pues mi papá y el abuelito Bernardo, y yo no sé si todos los hijos, porque era una casa muy grande. Esa era la casa de los abuelos, que empezaba desde la iglesia y venía como hasta la mitad de la cuadra de la calle 9. La calle 9 no existía, era un camino que por ahí salían las mulitas a traer el carbón y las legumbres y las cosas para el abuelo, porque ellos tenían una finca arriba en Las Palmas. Yo me sabía esa casa al revés y al derecho, porque tanto íbamos y como no salíamos de la casa, sino que nosotros nos quedábamos allá, nos sentábamos en una esquinita a ver televisión, el radio, a oír el radio, pero oíamos novelas y todo, y eso era una dicha, oír el radio, cuentos y de todo oíamos por el radio, y nos parecía que lo estábamos viendo porque los actores eran fenomenales. Y entonces la casa era un portón muy ancho, una puerta muy linda, y seguía un corredor. Allá había otra puerta que era calada, y la puerta tenía un rotico. Entonces todos llegábamos, metíamos la mano, porque eso no se cerraba la puerta con llave. Entonces uno metía la mano y abría la aldabita y podía entrar a la hora que quisiera, el que quisiera. No habían ladrones ni había nada cuando eso. Ellos ahí tenían un terreno grande donde después había una platanera a continuación de la iglesia y había frutas, naranjas, bananos, manzanas. Bueno, y a la otra esquina quedaba pues el radiecito, una mesa así altica con el radiecito, y había 3 sillas para que uno se sentara ahí pues a oír el radio. Y así había un patio grande en el centro, lindo, con jardín, hermoso, hermoso. Había una matica que tenía como unas florecitas que uno las cogía y podía clavar esta aquí, esta aquí, esta aquí. Un día hicimos una coronita para uno de los nietos que se murió, recién nacido. Y nosotros el entierro y le hicimos la coronita con esas florecitas. Pero tenía un corredor que iba así largo y allá había un palo de manzanas. El más hermoso que yo he visto en mi vida, las manzanas más hermosas, así grandes, pero puras criollas. Y mi abuelito las embolsaba para que no se las fueran a comer los animales, las ardillas, cualquier animal. Y esas las guardaba para dárselas a los de Germán. Y mi papá pasó un día y nos dijo: ¿ustedes tienen ganas de manzanas? Ay, sí, papi. Nosotros tenemos ganas de manzanas, pero como a nosotros no nos dan, esperen a ver. ¿Y cómo se va y coge las manzanas? Volvió y cerró los taleguitos y nos llevó manzanas para todos. Mi papá. Tanto gusto nos daba que hizo eso.
Cuando ya vivíamos en el centro, nos traían los domingos a la casa de mis abuelos. Y eso era lo más delicioso que podía haber. Nos daban como, sería eso, 10 centavos, y nos íbamos a comprar donde Dona, que era la ventica que quedaba al pie, a comprarle la cantidad de cosas. Es que se quedaba uno aterrado, ahora como por 10 centavos nos daban tantas cosas, velitas, cocos, bueno, era delicioso. Mi papá era increíble, todo lo que nos atravesaba, y cogíamos en esa casa y habían unas manzanas, un manzanar atrás que todavía queda, donde queda ahora este restaurante, bueno, era el solar de la casa de mi abuelita, ese restaurante que hay ahora, y todavía tiene las tapias de eso. Y las matas se las cobijaba mi abuela, mamá Cecilia, con medias, las manzanas. Con mi papá no les ayudaba a coger las manzanas, no las ayudaba, él mismo no la cogía y volvía y le ponía la media en el lugar donde estaba la manzana. Qué pecado, imagínate, mi papá mismo ayudándonos a nosotros. Allá eran 15 hijos y eran Germán, Inés, Catalina, Eva, María, Susana, mi papá, Bernardo, Gerardo, Alejandro y Ramón. No sé si están los 15. Entonces, mi abuelito quería mucho a la familia de Germán. Era como a los que más él quería, como a los hijos de Germán. Ellas eran muy lindas, las llamaban Los Ángeles de Boston. Ellos vivían en Boston y eran muy bonitas. Y las llamaban Los Ángeles de Boston. Y papá Juan los quería mucho, mucho, mucho. Gerardo, otro hermano que vivía vivió mucho tiempo en Río Sucio. Gerardo era muy allegado también a mi papá, pero él como que fue muy, muy loquito, la esposa se le murió desde muy joven, los niños, dejó como 4 o 5 niños, entonces los niños se quedaron con la abuela, pues lo que yo oigo decir, porque no me tocó. Entonces él se dedicó como con mujeres a viajar de un lado para otro, no sé qué, después llegó a Río Sucio, puso una farmacia. Los otros tíos, era uno que era soltero, tenía un taller de radio en la casa de la abuela, nos encantaba ir allá, ese se llamaba Alejandro, era de los menores, porque ellos eran 15 hijos, era uno de los menores y nosotros nos encantaba ir a ver, arreglar los radios, los equipos, todo. Era soltero, él se murió de tifo, parejo con la hermana menor de él, que se murieron los dos solteros, ennoviados con matrimonio ya para casarse y todo. Chila, no, claro que sí me acuerdo también, Chila, la mamá de Miriam, Trujillo, que ellos son primos dobles con los otros Mesa, porque son Mesa Trujillo y Trujillo Mesa. Chila también, hermana de mi papá. Eva vivía en Armenia, Mantequilla, nos encantaba ir allá de paseo porque tenían un trapiche. Entonces nos encantaba ir a ver la molienda. María vivía por el Éxito. Inés vivía en Belén y aquí en el Poblado también vivió mucho tiempo. La que más contacto tuvimos con ella se llamaba Susana, que vivía enseguida de la casa nuestra, que era mi madrina.